A las 6:15 de la mañana, el silbato de la fábrica no sonó. Rugió. Fue un bramido metálico que te entraba por la espalda y te ordenaba el día sin pedir permiso. Miguel tenía 19 años y llevaba una camisa prestada que le quedaba grande. En una mano apretaba su primer carné de trabajo, nuevo, duro, con tinta aún fresca. Y en la otra, un mendrugo de pan envuelto en papel. A su alrededor, la cola de hombres avanzaba como una única criatura. Hombros pegados, mirada al suelo, botas arrastrando polvo. Había una emoción rara en el aire, como cuando por fin encuentras lo que buscas. Trabajo fijo. La palabra sonaba a salvación, a techo, a plato caliente. Y sin embargo, cuando Miguel cruzó la puerta, lo primero que vio fue un cubo de agua gris con una película iridiscente flotando encima. Al lado, una palangana con trapos negros. Un encargado, sin levantar la vista, le metió el dedo índice en el pecho y dijo: «Aquí se viene limpio. Y se sale como se sale». Miguel no entendió la frase hasta el final del turno. Al final del turno, Miguel miró sus manos y no eran manos. Eran guantes de hollín, uñas con grasa, una pequeña línea roja abriéndose, en el pulgar como la boca de un pez, y pegado al olor del metal caliente, apareció otro olor. El de la cantina. Un guiso espeso, dulce y rancio a la vez. Miguel hundió la cuchara, removió, y vio algo que no debía estar ahí. Una sombra dura, curva, del tamaño de una uña. No dijo nada. Nadie decía nada. Tragó con la misma disciplina con la que entraban y salían por la puerta. Lo increíble es que, en medio de ese asco, Miguel sonrió. Sonrió porque el encargado, antes de devolverlo al ruido, estampó un sello en su carné y lo dijo como si fuera una bendición. «Estable. Si cumples, aquí no te falta el jornal». Y esa palabra, estable, le dio a Miguel una sensación de victoria tan intensa que le dio vergüenza, porque en aquella España de posguerra, hambre y silencio, la estabilidad no era un lujo, era una religión, y Miguel acababa de entrar en su templo. Pero en los templos, ya lo sabes, siempre hay algo que no te cuentan hasta que te arrodillas. Miguel venía de un pueblo donde la tierra daba más polvo que trigo. Su padre hablaba poco. Cuando hablaba era para medir el pan. Su madre, en cambio, hablaba con los ojos. No preguntes, no mires, no te metas. Había cosas que se sabían sin decirse. ¿Quién había desaparecido? ¿Quién había vuelto roto? ¿Quién había vuelto orgulloso de haber sobrevivido a cualquier cosa? En casa se escuchaba la radio bajita, como si el aparato también tuviera miedo. La fábrica apareció como una promesa concreta, un número, una dirección, un horario, no un milagro, sino algo aún más raro, una norma. Miguel llegó a la ciudad en un tren que olía a humo y lana mojada. Vio chimeneas, barrios enteros levantados deprisa, paredes todavía sin pintar. En la estación, hombres con maletas de cartón, mujeres con críos colgando del brazo, y esa prisa de quien se siente tarde para su propia vida. En la calle, la Guardia Civil caminaba despacio, como si el tiempo les perteneciera. Al tercer día, Miguel estaba delante de la puerta principal, leyendo con la vista fija un cartel enorme que decía «Producción», como si fuera el nombre de un dios. En la entrada, una lista, apellidos. Miguel buscó el suyo como quien busca agua. Cuando lo encontró, sintió otra vez lo mismo. Satisfacción. Aquí está. Es real. No es un cuento. Un hombre mayor, con la cara curtida y los ojos demasiado tranquilos, se puso a su lado sin presentarse. «¿Nuevo?», preguntó. «Sí. Te voy a decir una cosa para que no la aprendas por las malas. Aquí hay dos ruidos. El de las máquinas y el de los hombres tragándose las palabras. Si distingues uno del otro, duras más». Miguel quiso preguntar por qué, pero algo en la voz del hombre le clavó la pregunta en la garganta. En vez de eso dijo: «¿Usted cómo se llama?». «Me llaman Julián, eso basta». Y Julián lo empujó suavemente hacia adentro. Dentro, el mundo era otro. No había cielo, había techo, no había viento. Había ventiladores cansados, el aire estaba lleno de partículas finas que te raspaban la garganta. Y el sonido era una pared. No se escuchaban las palabras. Se veían las bocas moviéndose, dientes, lengua. Pero el ruido de las prensas lo devoraba todo. El primer choque de Miguel fue comprender que la fábrica era una ciudad dentro de la ciudad. Sus calles eran pasillos, sus plazas eran zonas de carga, su iglesia era la sirena. En cada esquina había una norma, un gesto, un ritmo. Los veteranos no caminaban, se deslizaban, los novatos chocaban con todo, con los carros, con las miradas.
con la idea de que el cuerpo podía pertenecer a un horario. Ese día, Miguel aprendió a atarse el delantal como si fuera una coraza. Aprendió que el café era más agua que café, pero calentaba las manos. Aprendió que si parabas un segundo a rascarte la frente, el sudor se mezclaba con el polvo y te dejaba una máscara. Y aprendió la primera verdad. La estabilidad no era un regalo, era un pacto. Al final del turno, Julián lo llevó a la zona de fichar. Un reloj enorme mordía cartones. Era un animal hambriento de minutos. «Mira bien», dijo Julián. «Esto es tu vida convertida en agujeros. Si te falta un agujero, te falta pan». Miguel metió la tarjeta. Clac. El reloj mordió, y sin saber por qué, sintió un orgullo infantil, casi ridículo. «Estoy dentro». La ciudad tenía dos caras. De día, humo y gente. De noche, persianas. Y una tercera, la que se escondía en los portales. Conversaciones a media voz, noticias sin periódico, nombres que se pronunciaban como si pesaran. Miguel alquiló una cama en una habitación donde ya dormían otros dos. La llamaban cama caliente porque no se enfriaba nunca. Uno salía y otro entraba. La primera noche, Miguel se tumbó y se quedó mirando el techo, oyendo los pasos del vecino, el llanto de un niño, una radio lejana. En el bolsillo, su carné de trabajo, lo tocó como si fuera un talismán. Al día siguiente, la cantina fue el escenario de otro aprendizaje. El guiso volvió a oler igual, pan, patata, algo de grasa, y, encima de todo, ese perfume ácido de la olla enorme que parecía hervir secretos. Los hombres comían rápido. Nadie se recreaba en el sabor. El sabor no era el punto. El punto era que había algo. Miguel se sentó con Julián. A su lado, un chico flaco, con un mechón rebelde que no dejaba de mirar alrededor, como si estuviera ensayando la salida de emergencia. «Este es Tomás», dijo Julián. «Habla demasiado, así que escucha poco. Pero trabaja bien». Tomás le dio la mano a Miguel y sonrió. «¿De dónde vienes?» «De un pueblo». «Todos venimos de un pueblo, aunque sea un pueblo que llevamos dentro». Miguel se rió por primera vez en semanas. Le gustó Tomás. Tenía una energía contagiosa. Esa clase de energía que te hace creer que aún puedes ser tú mismo incluso dentro de una máquina enorme. Entonces Tomás bajó la voz. «¿Ya te han dicho lo del sindicato?» Miguel frunció el ceño. «Me han dado un papel para firmar. No lo he leído». Tomás soltó una carcajada corta, sin alegría. «Aquí nadie lee lo que firma. Se firma y se vive». Julián levantó la mirada, lento, y clavó los ojos en Tomás como un martillo. «No lo calientes». Tomás se encogió de hombros, pero no se cayó del todo. «Solo digo que, para tener estabilidad, también tienes que tener, ¿cómo decirlo?, perfil». Miguel sintió un escalofrío que no venía del frío. «¿Perfil?» Julián habló por fin, despacio, como si cada sílaba costara. «Que no destaques, que no preguntes, que no faltes, que no hagas amigos con la lengua larga, y que recuerdes una cosa. Aquí la fábrica te da trabajo, y el trabajo te da un nombre. Pero el nombre también puede ser una etiqueta». Miguel miró su plato. La sombra curva seguía ahí, como si el guiso quisiera recordarle lo mismo. Te alimenta, pero no te respeta. Y aún así, Miguel volvió a sentir esa satisfacción, porque el plato estaba lleno, porque tenía turno mañana, porque en su bolsillo había un sello. En aquella época, la moral se medía en cosas pequeñas. Pan, cama, jornal, los días empezaron a encadenarse como eslabones. Turno, sirena, máquina, cantina, cama. Miguel se hizo fuerte de una manera que no era heroica, sino práctica. Espalda dura, manos rápidas, oído atento al tono del encargado, no a sus palabras. La fábrica tenía rituales. El más importante era el de la norma invisible. No parar aunque el brazo doliera, no parar aunque el ojo escociera, no parar aunque el aire te hiciera toser como un viejo. Porque parar era un lujo, y el lujo era sospechoso. Un miércoles, Miguel vio algo que le dejó la lengua helada. Una prensa mordió mal. Un operario gritó, un grito que atravesó el ruido como si fuera vidrio rompiéndose, y la máquina escupió una pieza torcida. El hombre levantó la mano. Faltaba algo. No se veía sangre al principio, solo una ausencia imposible, como cuando te das cuenta de que falta una tecla en el piano. El encargado llegó corriendo. No para consolar, sino para ordenar. «¡Manta! ¡Rápido! ¡Que no se manche el suelo!». Miguel vio cómo envolvían la mano. El hombre temblaba. La manta se empapó, y antes de que se lo llevaran, el encargado le habló al herido con una voz extrañamente suave. «Tranquilo, esto se arregla».
Tú tienes puesto, tú eres de casa. Miguel se quedó clavado. De casa. Como si la fábrica fuera una familia que te come un dedo y luego te abraza para que no grites. Esa noche, en la habitación, Miguel no pudo dormir. Se acordaba de la mano envuelta, del suelo que no debía mancharse, de la palabra estable sonando encima del grito. Al día siguiente, Tomás le dio un codazo en la cantina. ¿Has visto?, susurró. Aquí te quitan un dedo y te lo compensan con una palmadita. Julián, sin mirarlo, dijo. Te lo compensan con que sigues cobrando. Tomás apretó los labios. Eso no es compensación. Eso es, buscó la palabra, trampa. Miguel no sabía qué pensar. Dentro de él había dos voces peleándose. Una decía, esto es horroroso, esto no puede ser la vida. La otra decía, tu padre no tiene esto, tu madre no tiene esto, tú sí. No escupas el plato. Y la mezcla de esas dos voces era exactamente lo que el régimen, y la época, y la necesidad, sabía fabricar mejor que cualquier pieza. Gratitud con miedo, orgullo con silencio. La primera vez que Miguel cobró, casi lloró, no por la cantidad, sino por el acto. Billetes reales en la mano, los contó 2 veces, 3, los metió en un sobre para enviarlos al pueblo. Es difícil explicar hoy lo que significaba eso. Mandar dinero no era solo ayudar, era decir, he sobrevivido al salto. En el camino de vuelta, pasó por una tienda y vio un escaparate con zapatos. Zapatos nuevos, no los compró. Se quedó mirando como si fueran animales exóticos. Pensó, algún día. Esa noche, Tomás apareció con una botella pequeña y un gesto de conspiración. Celebramos tu primer jornal, dijo. Julián frunció el ceño, pero no lo impidió. Bebieron un trago cada uno, a escondidas, con la seriedad de quien comete un delito infantil. Tomás, con el alcohol encendiendo su lengua, empezó a hablar de futuro. Dicen que esto va a cambiar, que vendrán tiempos mejores, que habrá coches para todos. Miguel se rió. ¿Coches? Yo no tengo ni zapatos. Tomás insistió, con brillo en los ojos. No te rías, mira las chimeneas, mira las carreteras nuevas, mira los anuncios. Dicen que España se levanta, y cuando se levanta, la fábrica es el músculo. Julián soltó una exhalación seca. España no se levanta, España se aguanta. Tomás giró hacia él, siempre con lo mismo, Julián. ¿No ves nada bueno? Julián lo miró como se mira a un hijo que no entiende el fuego. Veo que tú estás vivo. Eso ya es bastante bueno. Lo demás tiene precio. Miguel sintió un nudo porque quería creer a Tomás. Quería esa energía. Quería imaginar un país que no fuera solo sombra, pero la cara de Julián decía lo contrario. Que la estabilidad era una moneda, sí, pero con una cara brillante y otra manchada. Esa misma noche, un golpe en la puerta los sobresaltó. 3 golpes, cortos, autoridad. El dueño de la pensión abrió, en el pasillo, una voz fría, documentación. Miguel, con el corazón en la garganta, buscó su carné. Tomás hizo lo mismo, pero sus dedos temblaban demasiado. Julián se levantó sin prisa, como si ya hubiera vivido ese momento muchas veces. Un guardia revisó los papeles bajo una luz amarilla. La escena tenía algo teatral y sucio. La intimidad reducida a un examen. Miguel pensó en el cubo de agua gris, en el guiso con la sombra dura, en el dedo que faltaba. Todo era lo mismo, control, rutina, y esa necesidad de mantener el suelo limpio. El guardia devolvió los documentos y se fue. El pasillo recuperó su silencio. Tomás intentó reír, pero le salió un sonido hueco. Ya está, ¿ves? No pasa nada. Julián se sentó de nuevo. No ha pasado nada hoy. Miguel, sin saber por qué, miró su carné de trabajo y lo vio distinto. Ya no era solo un talismán, era también una cadena con forma de papel. En la fábrica, la palabra valor tenía un significado literal. Lo valioso era lo que no se rompía, una pieza bien hecha, un tornillo que encaja, un hombre que no falta. El sistema premiaba eso. Había pequeñas recompensas, pequeñas humillaciones. Si trabajabas bien, te ponían en una sección menos infernal. Si caías mal, te dejaban donde el aire quemaba. Si llegabas tarde, te marcaban. Si protestabas, te convertían en un rumor. Miguel empezó a comprender que la estabilidad era una escalera, y que cada peldaño estaba engrasado para que resbalaras si mirabas hacia los lados. Un viernes, en una reunión breve al final del turno, un hombre de traje, demasiado limpio para estar allí, habló desde una tarima, dijo palabras como armonía, familia, patria, trabajo. Dijo que el esfuerzo de cada uno era la fuerza de todos. Dijo que el obrero español era ejemplo de disciplina.
Mientras hablaba, Miguel vio a Tomás apretar la mandíbula, vio a Julián mirar al suelo como si contara grietas. Al terminar, el hombre de traje sonrió. Y recordad, aquí no hay lucha de clases. Aquí somos uno. Miguel sintió una oleada extraña. Una parte de él quería aplaudir, porque la idea de uno era cómoda. Otra parte se revolvió. Uno sonaba a nadie. Cuando salieron, Tomás murmuró: «Somos uno, hasta que te falta un dedo. Entonces eres tú solo». Julián no contestó, pero al pasar junto a un tablón, Miguel vio algo clavado con chinchetas. Un aviso sobre comportamiento, puntualidad, respeto, y debajo otra hoja con nombres y sanciones. Miguel tragó saliva, reconoció un apellido, el del hombre que había gritado con la prensa. No entendió la anotación, pero entendió el gesto. El mundo seguía, la máquina seguía, el sello seguía, la herida era un detalle. Esa noche, Miguel caminó por una calle donde un cine anunciaba una película alegre, con música y sonrisas. La gente salía comentando escenas, riendo. La vida seguía. Y eso era lo más perturbador, que todo podía ser horrible y normal al mismo tiempo. Miguel se detuvo frente a un escaparate donde vendían radios. Pensó en su madre escuchando bajito, pensó en el silbato rugiendo, pensó en el carné con el sello, y por primera vez se hizo una pregunta peligrosa, una pregunta que no se podía decir en voz alta. ¿Y si la estabilidad es solo otra forma de obedecer? En ese momento, una mano le tocó el hombro. Miguel se giró sobresaltado. Era Tomás, con una sonrisa rápida. «Te andaba buscando. Ven, te voy a enseñar algo». «¿Qué?» Tomás miró alrededor, comprobó la calle y se inclinó. Un sitio donde la gente habla. De verdad, Miguel sintió una mezcla de emoción y miedo, como si le ofrecieran una puerta secreta, y sin saberlo, dio el primer paso hacia el punto donde la historia se tuerce, donde la fábrica deja de ser solo trabajo y se convierte en destino. Tomás no lo llevó a un bar ruidoso, ni a una tasca de chistes verdes. Lo llevó a una calle donde las farolas parecían cansadas y las ventanas tenían cortinas demasiado cerradas para ser inocentes. Caminaban rápido pero sin correr, como si correr fuera una confesión. «No mires a los balcones», susurró Tomás. «Mira al suelo, como en la fábrica. Es el mismo truco. Si no miras, no existes». Miguel tragó saliva. El barrio olía a carbón húmedo y a sopa recalentada. Entre dos portales, Tomás se detuvo frente a una puerta anodina, sin rótulo. Golpeó 3 veces, hizo una pausa y golpeó 2 más. Un código de pan y miedo. La puerta se abrió un palmo. Un ojo los midió, luego un gesto mínimo. Adentro no había música, había un murmullo contenido, como un animal dormido, un cuarto con sillas desparejadas, humo de tabaco y una mesa con vasos que no se llenaban del todo. En la pared un calendario con un paisaje falso. Un lago azul demasiado feliz. Miguel sintió de golpe algo casi infantil. La satisfacción de esto existe, un lugar donde la gente se permite hablar, y al mismo tiempo una punzada de asco. Porque el aire estaba espeso, porque las paredes sudaban, porque la clandestinidad tiene olor a ropa sin secar. Un hombre con bigote fino se levantó y les hizo una seña. «¿Nuevo?», preguntó sin sonreír. «Es Miguel», dijo Tomás, «del turno de prensas». El bigote fino lo miró como si le estuviera pesando las costillas. «¿Sabes callar?». Miguel no supo qué responder. Tomás lo salvó con una broma rápida. «Sabe callar hasta cuando se quema la lengua». Alguien soltó una risa breve, pero enseguida volvió el murmullo. Miguel entendió que aquí la risa era una chispa que podía encenderlo todo. Se sentaron. Había hombres mayores con manos deformadas por décadas de hierro, y chicos jóvenes con ojos demasiado vivos para estar en esa época. Había una mujer con un abrigo barato, la cara seria, un pañuelo bien atado, que observaba a todos como si hiciera inventario de riesgos. El bigote fino habló en voz baja, pero cada palabra caía como una moneda. «Aquí no venimos a gritar. Venimos a aprender cómo no nos pisan sin que parezca que nos están pisando». Miguel sintió un escalofrío. «¿Y qué se aprende?», preguntó sin querer. Tomás lo miró con una mezcla de orgullo y «cállate, tonto». El bigote fino inclinó la cabeza. «Se aprende a leer la fábrica como se lee un mapa. ¿Dónde aprieta? ¿Dónde cede? ¿Quién decide? ¿Quién finge decidir? Se aprende quién es enlace, quién es jurado, quién es comisario sin llevar uniforme». La palabra comisario hizo que Miguel recordara el pasillo de la pensión, la luz amarilla, el documentación. Su garganta se secó. La mujer del pañuelo habló por primera vez.
con una voz que parecía de acero templado, y se aprende lo más difícil, a no enamorarse de la estabilidad. Miguel sintió que esa frase le daba una bofetada suave, pero perfecta. El bigote fino se encendió un cigarrillo con un gesto lento. El régimen vende orden, y el orden cuando tienes hambre parece un milagro. Pero el orden también es esto, que te rompas la espalda y te den las gracias. Mientras te vigilan. Tomás apretó el vaso entre los dedos. No todos vigilan, dijo, casi como defensa. La mujer del pañuelo lo fulminó. Basta con que vigile uno. Miguel se quedó quieto. Pensó en Julián, en su mirada al suelo, en su frase: «No ha pasado nada hoy». Aquí, en este cuarto, el hoy tenía dientes. Entonces ocurrió el primer giro, pequeño pero eléctrico. El bigote fino sacó una hoja doblada y la deslizó sobre la mesa. Miguel vio números, turnos, nombres, flechas. Era un plan, no un sueño. La próxima semana, susurró, cambian los ritmos de producción. Quieren sacar más piezas con la misma gente. Eso significa más accidentes, más multas por bajo rendimiento y más cansancio hasta que alguno caiga. Miguel abrió la boca. ¿Cómo lo sabe? Tomás se adelantó con una sonrisa torcida, porque el papel llega antes que el golpe. Siempre. El bigote fino miró a Miguel. ¿Y porque tenemos ojos? Miguel entendió. Los ojos podían ser compañeros, o podían ser otra cosa. ¿Qué se supone que hagamos?, preguntó, y la pregunta le salió con hambre. El bigote fino inclinó la cabeza hacia la hoja. Nada heroico, nada de película. Solo poner una piedra en el engranaje, hacer que la subida de ritmo parezca imposible, no con una huelga de bandera, con torpeza organizada, lentitud, fallos accidentales, y cuando se quejen, pedir lo que siempre dicen que ya te dan: seguridad, descanso, guantes que no se rompan como papel. Miguel sintió una chispa de emoción, satisfacción, interés, y también un asco raro, porque la idea de sabotear, aunque fuera suave, le revolvía el estómago como el guiso de la cantina. «Eso es peligroso», dijo. La mujer del pañuelo sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa que no calentaba. «Peligroso es respirar ese polvo toda la vida y creer que es normal». Alguien murmuró un «eso». Tomás se inclinó hacia Miguel, casi susurrando con ese entusiasmo que parecía invencible. «¿Ves? Esto es lo que te decía. Aquí se habla de verdad». Miguel miró alrededor. Las caras eran tensas, sí. Pero había algo más. Una energía silenciosa, como una cuerda estirada. Allí, por primera vez, sintió una forma distinta de estabilidad. No la que venía del sello, sino la que venía de no estar solo. Cuando salieron, la noche pareció más fría. La calle era la misma, pero Miguel la veía distinta. Cada sombra podía ser un oído. Tomás caminaba rápido, contento, como si hubiera vuelto a respirar. «No se lo digas a Julián todavía», dijo Tomás. Él tiene su historia». Miguel frunció el ceño. «¿Qué historia?». Tomás se encogió de hombros. «Una que no se cuenta con palabras». Miguel no insistió. Porque la ciudad ya estaba llena de historias sin palabras. En la fábrica, los días siguientes tuvieron un brillo extraño. Como si Miguel llevara una luz escondida en el bolsillo. No era alegría limpia. Era otra cosa. La sensación de que el mundo tenía una costura y que quizá, con dedos cuidadosos, podía abrirse. Pero la fábrica no era un mundo que se dejara coser y descoser sin peaje. El lunes, el encargado anunció los nuevos ritmos con una sonrisa de dientes apretados. «La empresa confía en vosotros», dijo, como quien ofrece un premio. «Vamos a demostrarlo». Miguel vio cómo algunos asentían por inercia, otros no movieron ni un músculo. Julián, en su puesto, parecía una estatua. Miguel se concentró en su trabajo, ajustó, midió, encajó, y cuando llegó el momento de probar el ritmo nuevo, lo hizo, pero lo hizo como le habían dicho, sin teatro, sin descaro, un segundo más en cada movimiento, un gesto de revisar, un «me resbala la pieza» aquí, un «se me engancha el guante» allá. El resultado fue fascinante y asqueroso a la vez. La máquina rugía igual, pero la producción bajaba lo justo para que doliera. A media mañana, el encargado empezó a pasearse como un tiburón, se detenía detrás de los hombros, miraba las manos, contaba segundos sin reloj. Miguel sintió el sudor frío recorriéndole la espalda, y entonces vio algo. En la pasarela superior, donde casi nunca había nadie, un hombre con libreta. No era el de traje de la otra vez, era peor. Era alguien sin uniformes, sin brillo, con cara de nadie. Tomaba notas sin emoción.
Miguel tragó saliva. La cuerda se tensó. En la cantina, el murmullo tenía filo. «Nos están mirando», dijo alguien. Tomás, con los ojos brillantes, intentó mantener la chispa. «Que miren, si miran es que duele». La mujer del pañuelo no estaba, pero su frase parecía flotar. «Basta con que vigile uno». Julián se sentó con ellos como si nada, y eso ya era noticia. Miguel se sorprendió. «¿Hoy comes aquí?», preguntó Tomás, con una sonrisa. Julián miró el plato. Removió una vez y habló sin levantar la vista. «Os estáis moviendo». Tomás se quedó quieto. «¿Qué?». Julián levantó los ojos y los clavó en Miguel. En su mirada no había reproche, había cálculo. «Te han llevado a hablar», dijo, como si dijera, «te han llevado al médico». Miguel sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién le ha dicho?». Julián no respondió. No hizo falta. La fábrica era una boca enorme. Tragaba ruido, escupía rumores. Tomás se inclinó, tenso. «No hemos hecho nada malo». Julián soltó una risa seca. «Malo es una palabra de ricos. Aquí solo hay conveniente o inconveniente». Miguel notó cómo la satisfacción de sentirse parte de algo se mezclaba con un asco punzante. La sensación de que no había un lugar limpio. Julián siguió, bajando aún más la voz. «Escuchadme, si vais a jugar con el ritmo, hacedlo con cabeza. No con orgullo. El orgullo en la fábrica dura lo que tarda alguien en señalarte». Tomás apretó el vaso. «¿Y tú qué sabes?». Siempre diciendo que hay que aguantar». Julián lo miró, y por un segundo su cara se abrió como una puerta vieja, porque yo ya vi cómo hablar de verdad acaba con gente sin nombre. Miguel se quedó sin aire. «¿Usted?», empezó. Julián lo cortó con un gesto. «No preguntes, solo entiende. Si el hombre de la libreta pregunta por ti, tú no sabes nada. Tú solo trabajas». Tomás iba a replicar, pero Julián añadió algo que cambió el ambiente. «Y te digo otra cosa. Hoy han llamado al jefe de sección, no por la producción, por un nombre». Miguel sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué nombre?». Julián miró a Tomás. Y Tomás por primera vez bajó la mirada. «El tuyo, chaval», dijo Julián. Miguel sintió que el mundo se le inclinaba. «¿El mío? ¿Por qué?». Julián no respondió, solo se levantó y se fue, dejando el guiso temblando en la cuchara de Miguel como una cosa viva. Tomás se quedó inmóvil unos segundos, luego forzó una sonrisa que se rompía por dentro. «No te asustes, será rutina, ya sabes, papeles». Miguel lo miró, y vio algo nuevo en Tomás. Un miedo que Tomás no sabía disfrazar. Ahí llegó el segundo giro, más cruel. Miguel comprendió que el entusiasmo de Tomás no era solo valentía, era también desesperación. Esa tarde, al acabar el turno, un supervisor lo esperó junto al reloj de fichar. «Miguel Hernández», dijo leyendo de una lista. «Ven». Miguel sintió que el clac del reloj ese día sonó como una sentencia. Caminó detrás del supervisor por pasillos que nunca había pisado. Las paredes parecían más limpias, el aire menos sucio. Eso, por alguna razón, lo asqueó aún más. Como si la fábrica tuviera un rostro presentable para cuando necesitaba morder. Entraron en una oficina con un crucifijo en la pared y un retrato que parecía mirar más de lo normal. El hombre de la libreta estaba allí. Sonrió sin mostrar los dientes. «Siéntate, Miguel». Miguel obedeció. Sus manos, tan fuertes en la máquina, se sintieron torpes en el aire quieto. El hombre de la libreta abrió la carpeta. «Eres buen trabajador, puntual, sin faltas. Eso nos gusta». Miguel tragó. «Gracias». El hombre inclinó la cabeza. «También sabemos que te juntas con Tomás». Miguel sintió un golpe en el pecho. «Trabajamos en la misma sección». «Claro, claro. Y también sabemos que has estado en reuniones». Miguel se quedó congelado. La palabra reuniones cayó como una piedra en agua. El hombre sonrió un poco más. «No te preocupes, no estoy aquí para castigarte. Estoy aquí para ofrecerte estabilidad». Miguel sintió una mezcla absurda de alivio y repulsión. La misma palabra, estabilidad, usada como caramelo y como cadena. «¿Qué quiere decir?», preguntó, y su voz sonó más pequeña de lo que quería. El hombre abrió otra hoja. «Hay gente que se mete en líos por ignorancia. Pero tú pareces listo, y los listos ayudan a que las cosas funcionen». Miguel sintió el sudor en la nuca. «Yo solo trabajo». «Exacto», dijo el hombre satisfecho. «Y por eso te proponemos algo sencillo. La empresa necesita un enlace, alguien que represente al personal, que canalice inquietudes, que mantenga el orden, un puesto respetable, con ciertas ventajas». Miguel se quedó sin habla. «Enlace».
La palabra que en la reunión clandestina había sonado como alerta, ahora sonaba como oferta. El mundo tenía humor negro. Yo, no sé si... El hombre levantó la mano, amable. Piénsalo como un honor. Un trabajador ejemplar, un puente entre obreros y dirección, y además, bajó la voz. Te protege. Miguel sintió el asco subirle por la garganta. ¿Protegerte de qué? ¿De quién? Del mismo sistema que te protege. ¿Y si digo que no? Preguntó sin querer. El hombre lo miró con una calma impecable. Entonces seguirás siendo un buen trabajador. Por supuesto, solo que, en tiempos de cambios conviene estar bien situado. Ya me entiendes. Miguel entendía demasiado. Salió de la oficina con la cabeza zumbando, caminó por el patio, vio las chimeneas soltar humo como si nada hubiera pasado. La ciudad seguía, la fábrica seguía, y Miguel sentía que lo habían empujado a una cuerda floja. En la puerta, Tomás lo esperaba, fingiendo normalidad con un cigarrillo en la mano. ¿Qué querían?, preguntó, rápido. Miguel lo miró y por primera vez no supo si Tomás era compañero o parte del engranaje. La duda era veneno. Me han ofrecido ser enlace, dijo. Tomás se quedó quieto. Se le cayó un poco la ceniza. ¿Qué? ¿A ti? Miguel lo observó, buscando una señal. Tomás parecía genuinamente sorprendido. Pero el miedo seguía ahí, escondido como un ratón. Dicen que me protege, añadió Miguel. Tomás soltó una risa corta, amarga. Te protege, como te protege una jaula. Te da sombra, sí, pero también te quita el cielo. Miguel sintió un pequeño alivio. Tomás no estaba celebrando la oferta, pero la desconfianza ya había nacido y, como el polvo de la fábrica, se metía en todas partes. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Tomás. Miguel abrió la boca y no respondió, porque la respuesta era un abismo. Esa noche no fue al cuarto secreto, no se atrevió. Volvió a la pensión con el pecho apretado y el carné de trabajo pesándole como si fuera de plomo. Al entrar, vio algo nuevo. En el comedor, sentado con el dueño, estaba el hombre de la libreta. Bebía un café como si el lugar le perteneciera. Miguel se quedó helado. El hombre levantó la vista y sonrió, cortés. Buenas noches, Miguel. Miguel subió a su habitación con las piernas de trapo. Allí, en la penumbra, Julián estaba sentado en la cama, sin quitarse los zapatos, como si supiera. «¿Te han olido?», dijo Julián sin rodeos. Miguel se dejó caer. «Me han ofrecido ser enlace». Julián cerró los ojos un segundo, como si escuchara una música que solo él conocía. «Eso es peor que un castigo». Miguel apretó los puños. «¿Por qué me lo ofrecen?». Julián lo miró con cansancio antiguo. «Porque te han visto con hambre de pertenecer. Y eso lo usan. Te dan un sitio, una silla, un nombre, y luego te piden que pagues». Miguel tragó. «¿Qué pago?». Julián se inclinó y su voz fue casi un susurro. «Que mires, que anoches, que meyes, que te conviertas en el hombre de la libreta, pero con manos de obrero. Te hacen creer que eres puente, pero eres compuerta». Miguel sintió náuseas. La imagen era perfecta. Una compuerta que decide quién pasa y quién se ahoga. «Yo no quiero eso», Julián asintió. «Entonces tienes que ser más listo que ellos». Miguel lo miró, desesperado. «¿Y cómo se hace?». Julián tardó en responder. Luego, como si abriera un cajón viejo, dijo: «Hace años yo también tuve un puesto. Me lo ofrecieron igual. Honor, seguridad. Lo acepté porque tenía una mujer embarazada y miedo, mucho miedo. Y al principio fue fácil. Firmar papeles, repetir frases, hasta que un día me pidieron un nombre, solo uno. Para evitar problemas, dijeron, y yo lo di». Miguel sintió que se le paraba el corazón. «¿Qué pasó?». Julián tragó saliva, sus ojos se humedecieron pero no lloraron. «Que al hombre del nombre no lo vi más. Y cuando nació mi hijo, yo no pude mirarlo a la cara durante semanas, porque sentía que mi boca olía a traición». Miguel se quedó sin palabras. La estabilidad, de pronto, tenía un sabor claro. Hierro oxidado. Julián se levantó, fue a su chaqueta y sacó un objeto. Un pequeño trozo de metal, una pieza mal cortada. «¿Ves esto?», dijo. «Esto es una pieza defectuosa. Si llega a una máquina grande, la revienta. A veces lo único que puedes hacer es ser una pieza defectuosa en el sitio correcto». Miguel lo miró, confundido. «¿Me está diciendo que acepte?». Julián lo miró con una dureza que era protección. «Te estoy diciendo que si no aceptas, te van a poner una marca. Y si aceptas, te van a poner una cadena. Pero una cadena se puede aflojar, una marca no se borra». Miguel sintió el vértigo. No era una decisión moral simple, era un ajedrez sucio.
¿Y Tomás? Preguntó de pronto. ¿Por qué están hablando de mí por Tomás? Julián hizo una pausa. Y ahí vino el tercer giro, el que te deja el cuerpo frío por dentro, porque Tomás no es solo un chaval con entusiasmo. Tomás tiene un hermano en un sitio donde la gente no vuelve igual, y a Tomás lo están apretando para que colabore. Él cree que puede jugarles, pero cuando te muerden, siempre muerdes de vuelta sin querer. Miguel sintió una mezcla de compasión y asco, compasión por Tomás, asco por el sistema que convertía a los amigos en herramientas. ¿Entonces Tomás? Tomás está intentando salvar a su hermano, dijo Julián. Y a veces para salvar a uno, el mundo te pide que empujes a otro. Eso es lo que hacen. Te ponen un dilema en el plato y te dicen, come. Miguel recordó la sombra dura en el guiso y entendió por qué le daba tanto asco. Porque era una metáfora perfecta. Esa noche Miguel no durmió. Vio una y otra vez el rostro de Tomás, su sonrisa, su energía. Vio la oficina limpia, el hombre de la libreta. La palabra protege. Vio el dedo perdido, la manta, el suelo que no debía mancharse, y en medio de todo una imagen nueva. La pieza defectuosa de Julián, pequeña, fea, pero capaz de romper una máquina grande. Al día siguiente, la fábrica parecía más brillante, como si el peligro encendiera los bordes. Miguel caminó hacia su puesto, sintiendo que cada paso era una decisión. En el tablón de anuncios había nuevas hojas. Miguel se acercó sin querer, leyó nombres, sanciones, reprimendas, y de pronto vio uno que le golpeó el estómago. El bigote fino del cuarto secreto, no por reunión, no por política, por algo más humillante, bajo rendimiento, conducta. La fábrica sabía castigar sin decir por qué. Miguel sintió rabia. Una rabia caliente, clara, que por primera vez no se mezclaba con miedo, sino que lo atravesaba como electricidad, y en ese momento, cuando estaba a punto de girarse, alguien se puso a su lado. Tomás. Lo han pillado, murmuró Tomás con la voz rota. Miguel lo miró. Tomás estaba pálido. ¿Tuviste algo que ver? Preguntó Miguel, directo, y la pregunta salió antes de que pudiera frenarla. Tomás se quedó sin aire, como si le hubieran pegado. ¿Qué? No, no. Yo. Miguel lo observó. Tomás temblaba. Me hicieron preguntas, susurró Tomás. Me dijeron cosas. Me enseñaron papeles. Y yo no dije nombres. Te lo juro. Pero, apretó los dientes. Pero a veces no hace falta decirlos. Ellos ya los tienen. Miguel sintió un vacío. Tomás no mentía del todo, y eso era peor, porque la verdad parcial era la forma más eficiente de destruir confianza. Tomás agarró el brazo de Miguel con desesperación. Dime que no vas a odiarme. Miguel sintió una punzada de compasión, luego otra de asco, como si el sistema le hubiera metido barro en la boca. No sé qué voy a hacer, dijo Miguel, honesto. Tomás tragó saliva. Van a venir a por mí, lo sé. ¿Y si vienen a por mí? Mi hermano. Miguel cerró los ojos un segundo. El dilema en el plato. Come. Cuando los abrió, vio al encargado mirándolos desde lejos, como un cazador paciente. Miguel se soltó despacio. Trabaja, dijo. Ahora, trabaja. Y los dos volvieron a sus máquinas como si nada, como si el ruido pudiera tragarse lo que acababa de pasar, pero Miguel ya sabía que el ruido no tragaba nada, solo lo aplastaba hasta hacerlo invisible, y en ese aplastamiento, Miguel empezó a formar una idea peligrosa, una idea que podía salvarlo o destruirlo. Si aceptaba ser enlace, quizá podría convertirse en la pieza defectuosa en el sitio correcto, quizá podría usar la silla para mover la mesa, quizá por primera vez, la estabilidad podría ser una herramienta, y no solo una jaula. La sirena sonó al final del turno con un bramido que parecía reírse de todos. Miguel miró sus manos negras, las cerró en puño, y decidió que al día siguiente iba a entrar en la oficina limpia. Pero no como ellos esperaban, porque el verdadero giro no era que le ofrecieran poder, el verdadero giro era preguntarse qué pasa cuando un obrero aprende a usar el poder como una llave, y no como una correa. Miguel entró en la oficina limpia al día siguiente con una sensación absurda, como si fuera a cometer un robo sin llevar nada en los bolsillos. El suelo brillaba tanto que parecía resbalar con la luz, el crucifijo seguía allí, mirando como un testigo que no parpadea, el retrato seguía allí, mirando como si supiera tu apellido antes que tú. El hombre de la libreta lo recibió con esa sonrisa de funcionario que no te odia, pero tampoco te reconoce como humano. Miguel, me alegra verte. ¿Lo has pensado? Miguel sintió el peso de Julián en la nuca
como si su voz estuviera detrás de la oreja. Una marca no se borra, y sintió el temblor de Tomás pidiendo no ser odiado. Sí, dijo Miguel. Acepto. El hombre de la libreta juntó las manos, satisfecho, pero Miguel añadió antes de que el otro pudiera hablar. Acepto, con una condición. La sonrisa del hombre se quedó quieta 1 milímetro, fue casi imperceptible, como el instante en que un perro deja de mover la cola. ¿Condición? Miguel respiró hondo, sabía que el truco era no sonar como un reto, sino como un buen engranaje. Seguridad, guantes de calidad, revisiones de las prensas, y un descanso real a mitad del turno. Se están multiplicando los accidentes, y si sigue así, ustedes también pierden. Piezas mal hechas, bajas, rumores. El hombre de la libreta lo miró con interés nuevo, como si Miguel acabara de demostrar que entendía el idioma verdadero. El de la producción. Hablas como alguien responsable. Miguel no sonrió. Hablo como alguien que trabaja ahí dentro. El hombre hizo un gesto con la mano, como quien aparta migas de una mesa. Se estudiará. No. Miguel tragó, sintiendo que caminaba sobre hielo. Se aplicará. Si soy enlace, mi trabajo es evitar conflictos. Y el conflicto viene con sangre. La palabra sangre ensució la oficina limpia por un segundo. El hombre de la libreta parpadeó, y Miguel vio el primer rastro de molestia real. Miguel, no confundas tu papel. Mi papel es que esto funcione, repitió Miguel sin subir la voz. Y no funciona si cada semana alguien sale envuelto en una manta. Silencio. Luego el hombre sonrió otra vez. Esta vez era una sonrisa más delgada. Está bien. Veo que eres ambicioso. En el buen sentido. Te conviene. A nosotros nos conviene. Pero recuerda una cosa. La estabilidad se gana con lealtad. Miguel sostuvo la mirada. Y la lealtad se gana con respeto. El hombre soltó una risa corta. Ya aprenderás. Miguel salió con un papel firmado, un título que sonaba honorable y una sensación de vómito caliente en la garganta. Afuera, el ruido de la fábrica lo golpeó como una ola, y por primera vez, ese ruido le pareció un aliado. Al menos allí dentro, las palabras se podían perder, pero la oficina limpia no perdía nada. Lo anotaba todo. El anuncio fue rápido. En el tablón apareció su nombre con letras serias, enlace. En la sección, las miradas se clavaron como puntas. Algunos le dieron palmadas cautelosas, de esas que dicen bien por ti y aléjate de mí al mismo tiempo. Otros se limitaron a asentir, con esa resignación de quien ya ha visto demasiadas promociones que son trampas. Tomás lo miró como si Miguel se hubiera puesto una máscara. ¿De verdad lo has aceptado?, susurró incrédulo. Miguel se inclinó hacia él, apenas moviendo los labios. Si no lo aceptaba, me hundían. Si lo acepto, quizá puedo mover algo. Tomás apretó la mandíbula. ¿O quizá te conviertes en ellos? Miguel sintió el golpe, pero no se permitió reaccionar. Allí hasta las emociones tenían que fichar. Julián no dijo nada. Solo lo observó con esa calma peligrosa, como quien espera ver si el niño toca el fuego. Ese mismo día, un supervisor lo llevó por pasillos nuevos, le enseñó un cuarto con archivadores, una mesa, un teléfono, y encima de la mesa, una cosa que parecía ridícula, pero era una declaración de poder. Un sello de tinta. Con esto, dijo el supervisor, certificas incidencias, quejas, peticiones. Pero ojo, todo por el cauce correcto, todo por escrito, todo con respeto. Miguel miró el sello y sintió asco. Era el mismo gesto que el del carné. Convertir vida en marca, convertir dolor en trámite. Pero también sintió algo peligroso, interés, porque el sello era llave. Y él, por primera vez, tenía una llave. Esa tarde, al primer descanso, Miguel se fue directo a la sección de prensas, no para vigilar, sino para mirar. Mirar de verdad. Vio guantes rotos, vio protecciones flojas, vio a un chaval nuevo trabajando con una máquina que si se atascaba podía arrancarle media mano, vio a un veterano toser en una esquina como si tuviera arena en los pulmones. Miguel tomó nota. No como el hombre de la libreta, sino como un obrero haciendo inventario de heridas futuras. Luego fue a la enfermería. Allí vio otro mundo. Camillas, botiquines, una enfermera con ojos cansados, un médico que parecía más administrador que médico. Necesito estadísticas de accidentes, dijo Miguel. El médico levantó la vista, sorprendido. ¿Para qué? Para evitar más. El médico soltó una risa triste. Eso es como pedir estadísticas de lluvia para evitar mojarse. Miguel no sonrió. Dámelas igual. El médico finalmente abrió un cajón, sacó un cuaderno. Miguel vio números, fechas, heridas, vio palabras repetidas.
corte, contusión, amputación parcial, y entre esas palabras, de repente, algo que lo heló. Silicosis. Miguel levantó la mirada. ¿Esto? El médico bajó la voz. No se dice mucho, no conviene. Polvo, años. Y luego a toser hasta que te quedas sin aire. Pero no te preocupes, añadió con ironía. Oficialmente, todos mueren de algo natural. Miguel sintió un odio frío. ¿Cuántos? El médico se encogió de hombros, lo suficientes como para que no quieras mirar ese cuaderno mucho rato. Miguel lo cerró despacio. Ahí la estabilidad se mostró con una cara nueva. No era solo el riesgo de un dedo, era el riesgo de que el cuerpo se gastara por dentro, en silencio, mientras el sueldo llegaba puntual, y eso era el pacto más cruel. Te pagan por ir muriéndote a plazos. La primera pequeña victoria llegó con forma de guantes. Miguel insistió, presionó, rellenó formularios, llevó el cuaderno de la enfermería como si fuera una bomba, y una semana después aparecieron cajas. Guantes más gruesos, menos malos. No era revolución, pero era algo. Los obreros se los probaron como quien se prueba un futuro. Hubo murmullos, hubo miradas nuevas hacia Miguel, algunos incluso sonrieron. La sensación de satisfacción volvió, pero ahora era distinta. No venía del sello en su carné, sino de ver a un chaval meter la mano en una prensa con un poco menos de miedo. Tomás lo vio y no pudo evitar admirarlo, aunque le doliera. «Te estás saliendo con la tuya», admitió en voz baja. Miguel respondió igual de bajo. «No, me estoy saliendo con la suya. 1 centímetro». Julián, que escuchó la frase, soltó un sonido que no era risa ni tos. 1 centímetro puede ser mucho, si sabes dónde ponerlo. Miguel quiso preguntarle más, pero Julián se levantó y se fue como siempre, sin regalar confesiones. Esa noche, Tomás lo arrastró a una esquina de la calle, lejos de Orejas. «Necesito que vengas», dijo Tomás, urgente. Miguel lo miró. «No puedo ir a ese sitio. Si me ven...» «No es ese sitio», interrumpió Tomás. «Es otra cosa, es peor». Caminaron hasta un edificio medio en obras, subieron escaleras oscuras. En un piso sin puertas estaban reunidas 5 personas, entre ellas la mujer del pañuelo. Cuando Miguel la vio, sintió un pinchazo. Como si el mundo se cerrara alrededor, ella lo miró con dureza. «Así que aceptaste». Miguel sostuvo la mirada, «para mover la mesa desde dentro, o para ser el mantel», respondió ella seca. El bigote fino no estaba. Su ausencia llenaba el cuarto como un hueco en la pared. Miguel tragó saliva. «¿Dónde está?» La mujer del pañuelo no contestó. Un hombre mayor, con voz ronca, habló. «Lo sacaron de casa de madrugada, delante de su hija». Miguel sintió un giro en el estómago, un asco limpio, preciso. Tomás apretó los puños. «No fue por mí», susurró, como defensa. La mujer lo cortó sin mirarlo. «No hace falta que lo sea». Luego miró a Miguel. «Si estás dentro, nos sirve. Pero no como héroe, como herramienta». Miguel respiró hondo. «Dime qué necesitas». Ella se acercó y habló casi al oído. «Listas, cambios de turno, nombres de quienes entran nuevos». Y hizo una pausa. «La próxima semana, el jefe de sección hará una demostración para un noticiario. Quieren filmar la fábrica. Quieren sonrisas. Quieren familia». Miguel sintió un escalofrío. Lo imaginó. Cámaras, luces, obreros limpios por un día, propaganda empaquetada. «¿Y qué?», preguntó. La mujer del pañuelo sonrió sin alegría. «Que esa será tu prueba. Porque cuando vengan las cámaras, también vendrán oídos». Tomás se inclinó. «¿Qué hacemos?». Ella respondió con una frase que se le clavó a Miguel. «Hacer que la verdad salga en el borde del plano». Miguel no entendió del todo, pero sintió el impulso. Un twist pequeño se encendió. La propaganda, la gran herramienta del régimen, podía convertirse en un accidente con filtración. Miguel asintió. «Lo intentaré». «No lo intentes», corrigió ella. «Hazlo o retírate». Miguel la miró. «¿Cómo te llamas?». Ella dudó un segundo, luego dijo. «Lola». Miguel no supo si era verdad. En esa época, los nombres eran monedas que no siempre se daban. La fábrica se transformó 2 días después. Limpiaron pasillos, pintaron una pared, colgaron carteles nuevos. Seguridad, producción, disciplina. Como si bastara escribirlo para que existiera. Los encargados repartieron instrucciones con sonrisas nerviosas. Mañana, nada de quejas. Mañana, todos con uniforme. Mañana, el que salga en cámara tiene que parecer agradecido. Miguel sintió asco. Era el mismo guiso.
pero servido en plato blanco. En la cantina incluso cambiaron el menú, un trozo de carne pequeño, casi simbólico. Los hombres lo miraron con incredulidad, como si fuera un animal raro. Hubo risas, y en esas risas había algo triste. «Mira qué bien nos tratan cuando nos graban». Miguel recibió otra visita del hombre de la libreta. «Miguel», dijo con falsa cercanía, «mañana es importante. Muéstrame qué vales». Miguel forzó una sonrisa. «Lo importante es que no haya accidentes». El hombre de la libreta lo miró como si Miguel hubiera contado un chiste. «Qué cosa más fea para decir en un día tan bonito». «Bonito». Miguel quiso escupir esa palabra. Esa noche, Miguel habló con Julián en la habitación, con la puerta cerrada y el corazón en la mano. «Mañana vienen cámaras», dijo. Julián asintió. «Lo sé. ¿Cómo lo sabes?» Julián lo miró con paciencia amarga. «La fábrica siempre avisa antes de mentir». Miguel tragó. «¿Quieren sonrisas? ¿Y quieren que yo lo coordine?» Julián apoyó la espalda en la pared. «Te van a usar como prueba de que el sistema funciona. Mira, un obrero asciende, todo va bien». Miguel bajó la voz. «Quiero que se vea la verdad. Aunque sea un borde». Julián lo observó. Por primera vez había algo parecido a orgullo en sus ojos. «Entonces escucha. El borde del plano no está en la cara, está en las manos». Miguel frunció el ceño. «¿Cómo?» Julián señaló sus propias manos, llenas de cicatrices. «Las manos cuentan historias que la boca no puede. Si quieres que se vea algo, haz que filmen manos que tiemblan, guantes rotos, uñas negras, dedos vendados, que parezca normal, pero que a quien mire con atención le dé un golpe en el estómago». Miguel sintió un chispazo. «Eso es», Julián añadió, bajando la voz hasta casi desaparecer. «Pero cuidado, si juegas con el plano, te cortan del montaje, o te cortan a ti». Miguel tragó. El miedo volvió con fuerza, pero ya no podía retroceder sin convertirse en sombra. Al día siguiente llegó el equipo de filmación. No era Hollywood. Era algo peor. Una solemnidad oficial, hombres con corbata, un locutor con sonrisa entrenada, una cámara que parecía un ojo de metal. Los obreros fueron alineados como piezas, les dijeron dónde ponerse, cuándo mirar, cuándo reír. La escena era grotesca. Hombres que el día anterior habían tosido sangre en el pañuelo, ahora tenían que parecer felices de respirar polvo. Miguel, con su papel de enlace, caminaba como mediador. El hombre de la libreta lo seguía con la mirada. «Muéstrales lo mejor», susurró. «Que se vea orden». Miguel asintió, y empezó su juego. Llevó a la cámara a la sección limpia primero. Montaje final, piezas brillantes, sonrisas. El locutor habló de progreso, paz, pan. Miguel sentía el asco subirle, pero aguantó, porque el truco era el contraste. Primero la mentira perfecta, luego el borde sucio. Cuando la cámara giró hacia la sección de prensas, Miguel lo calculó todo. Hizo que el camarógrafo se acercara a un trabajador veterano que tenía el dedo vendado desde el accidente reciente. No era sangre fresca, era cicatriz. Pero la venda hablaba. «Este compañero», dijo Miguel en voz alta con tono neutro, «es ejemplo de constancia». El veterano, sin entender del todo, levantó la mano vendada para saludar. La cámara la captó. Un segundo. Un solo segundo. Miguel siguió caminando. Señaló una caja de guantes viejos, rotos, que aún no habían retirado. «Aquí se renuevan equipos», dijo, y sonrió. La cámara, por reflejo, bajó hacia los guantes rotos. Otro segundo. Luego llevó al equipo cerca de una esquina, donde se veía el polvo suspendido. Casi como niebla, sin decirlo, dejó que el sol entrara por una ventana y atravesara el aire. El polvo se hizo visible, parecía hermoso, casi dorado, y esa belleza era repugnante, porque era veneno flotando como si fuera luz. Miguel escuchó al locutor decir: «Una atmósfera de trabajo». Miguel pensó: «Una atmósfera de muerte lenta». Pero el locutor no lo dijo, solo sonrió. El hombre de la libreta se acercó a Miguel, demasiado cerca. «Estás muy creativo», susurró. Miguel sostuvo la sonrisa. «Quiero que se vea lo real». «Lo real lo decido yo», respondió el hombre, sin perder la sonrisa. Miguel sintió un frío en la columna. En ese instante, el peligro dejó de ser abstracto, y entonces ocurrió el giro que nadie esperaba, el twist que convirtió el borde del plano en un cuchillo. En la sección, un chaval, nuevo, el mismo que Miguel había visto con una máquina peligrosa, resbaló. No fue teatro. No fue sabotaje, fue cansancio y suelo mal limpio. La prensa mordió, el grito atravesó todo, la cámara por instinto giró,
Captó el movimiento, el caos, la sangre salpicando la manga del uniforme, captó a un encargado corriendo, no para ayudar, sino para tapar, captó una manta. El locutor se quedó mudo por primera vez en su vida. El camarógrafo dudó un segundo, y ese segundo fue una eternidad. Miguel se lanzó hacia el chaval, vio la mano destrozada, vio ojos blancos de dolor, el asco lo golpeó con fuerza, pero se obligó a actuar. Apretó un trapo, gritó pidiendo enfermería, empujó a un encargado que estorbaba, y en medio del caos escuchó al hombre de la libreta, furioso, susurrar como una serpiente. «¡Corta! ¡Corta eso! ¡Que no se filme!». Pero ya estaba filmado, aunque luego lo borraran, aunque lo escondieran, aunque lo negaran. Había existido. Miguel sintió una mezcla brutal, satisfacción amarga, la verdad apareció, interés frenético, ¿qué pasará ahora? Y un asco que le quemaba el pecho, porque la verdad había salido gracias a una mano triturada. Cuando se llevaron al chaval, el equipo de filmación se fue con prisa, como si el horror les manchara los zapatos. Los jefes desaparecieron. Los carteles seguridad parecían una broma. Esa tarde, Miguel fue llamado otra vez a la oficina limpia. El hombre de la libreta no sonreía. ¿Casualidad?, preguntó sin rodeos. Miguel lo miró. «Accidente, por falta de protección. Justo lo que le dije». El hombre se inclinó hacia él. «Escúchame bien. Si alguien cree que puede aprovechar esto, se equivoca. El montaje se hará, la historia se contará. Y tú mantendrás la boca cerrada». Miguel sintió que le temblaban las manos, pero recordó el cuaderno, recordó silicosis, recordó la manta. «Quiero una investigación interna», dijo Miguel. El hombre se rió, pero sin humor. «Quieres demasiado». Miguel sintió que se abría un abismo. Lo cruzó con la voz. «Y usted exige demasiado a los cuerpos de ahí fuera». Silencio. El hombre de la libreta lo miró como si, por primera vez, viera el metal debajo del uniforme. «Tú no eres de los que se conforman», dijo el hombre, despacio. «No», respondió Miguel. «Soy de los que trabajan y se cansan». El hombre se levantó, caminó hasta la ventana, miró la fábrica como si fuera un tablero. «¿Te crees pieza defectuosa?», murmuró. «Ten cuidado. Aquí, cuando una pieza falla, se reemplaza». Miguel sostuvo el aire en los pulmones. «¿Es una amenaza?». El hombre se giró, con una sonrisa mínima. «Es una lección de mecánica». Esa noche, Miguel buscó a Tomás, lo encontró en una esquina, fumando con manos temblorosas. «Lo filmaron», dijo Tomás con voz rota. «Lo filmaron, ¿verdad?». Miguel asintió. «Un segundo. Pero sí». Tomás soltó una risa nerviosa que se convirtió en tos. Entonces quizá... «No te hagas ilusiones», cortó Miguel. «Ellos controlan el montaje». Tomás se acercó, desesperado. «Pero si alguien lo ha visto». Miguel lo miró con dureza. «¿Y si alguien lo vio, qué? ¿Crees que se puede hablar de eso sin pagar?». Tomás bajó la mirada. Luego susurró, como si confesara un pecado. «Hoy me llamaron otra vez». Miguel sintió el estómago caer. «¿Quién?». Tomás tragó saliva. «Los de, ya sabes. Me dijeron que mi hermano podría mejorar si yo ayudaba. Me pidieron un favor, solo uno, que les diga si tú estás con ellos o con nosotros». Miguel se quedó quieto. El dilema, otra vez en el plato. «Come». Tomás levantó la mirada, llorando sin lágrimas. «Yo no quiero hacerlo, Miguel. Pero si no, ¿mi hermano?». Miguel sintió compasión y asco mezclados, como el mismo guiso, y comprendió la crueldad total del sistema. Te obligaba a elegir entre traicionar a un amigo o perder a un hermano, y luego te culpaba por la elección. Miguel respiró hondo. «Escúchame», dijo. «Diles que yo soy enlace, diles que yo estoy con el orden, que soy útil, que soy un puente». Tomás lo miró, confuso. «¿Eso es verdad?». Miguel sintió un vértigo. «Es la máscara, y necesitamos la máscara». Tomás tragó. «¿Y si te creen?». Miguel apretó los dientes. «Ojalá, porque si me creen, quizá me dejan moverme, y si me dejan moverme, quizá...». No terminó la frase. Tomás lo agarró del brazo, fuerte. «¿Me estás pidiendo que mienta por ti?». Miguel lo miró a los ojos. «Te estoy pidiendo que nos compremos tiempo». Tomás asintió lentamente, como quien acepta cargar una piedra. «Vale». Miguel sintió una punzada de alivio. Duró poco. Al doblar la esquina, dos hombres aparecieron de la nada. No llevaban uniforme. Eso era lo peor. Uno de ellos agarró a Tomás por el hombro. El otro se acercó a Miguel, demasiado cerca, con una voz tranquila. «Tú eres Miguel, ¿verdad?».
Miguel sintió que el corazón se le salía. Sí, el hombre sonrió sin mostrar dientes. Tranquilo, solo queremos hablar con tu amigo. Tomás intentó zafarse. ¿Qué pasa? No he hecho nada. El primer hombre apretó más fuerte. No hagas teatro. Miguel sintió que su cuerpo quería lanzarse, pero su cabeza gritó, no, no, no. Si tocaba a uno, mañana no existía. Tomás miró a Miguel, y en sus ojos había una pregunta que rompía el alma. ¿Me vas a dejar? Miguel dio un paso, involuntario. Él tiene turno mañana, dijo, tonto, inútil, humano. El hombre que habló primero lo miró con interés. Eso lo decidirán otros. Y se llevaron a Tomás hacia un coche oscuro. Tomás no gritó. Eso fue lo más terrible, que el miedo le robó incluso el sonido. Miguel se quedó en la acera como un poste. La noche olía a humo y a derrota. En su bolsillo, el sello imaginario pesaba como un arma que no sabía usar. Cuando volvió a la pensión, Julián lo estaba esperando, sentado como siempre, zapatos puestos. Miguel no pudo hablar, solo negó con la cabeza. Julián cerró los ojos un segundo. Se lo han llevado. Miguel asintió. La garganta le ardía. Julián se levantó, fue hasta la ventana, miró afuera. Esto es lo que te dije. Un día no pasa nada. Y al siguiente se llevan a alguien. Miguel apretó los puños. Quiero sacarlo. Julián lo miró con una mezcla de dolor y orgullo. No puedes sacarlo como si fuera un saco de patatas. Miguel escupió palabras. Soy enlace, tengo acceso. Puedo preguntar. Puedo presionar. Julián se acercó, muy despacio. ¿Puedes hacer una cosa, Miguel? Una sola. Elegir si tu silla sirve para algo o si solo sirve para que te sientes mientras otros caen. Miguel respiró hondo. Dime qué hacer. Julián tardó en responder. Luego dijo, mañana, en la fábrica, habrá una reunión por el accidente. Te pedirán que firmes un informe. Ese informe dirá que fue culpa del chaval, que resbaló por torpe, que la empresa cumple, y tú, como enlace, lo avalas. Miguel sintió náuseas. No lo firmo, Julián asintió. Si no lo firmas, te rompen. Miguel apretó los dientes. Entonces lo rompo yo primero. Julián lo miró con una intensidad nueva. Eso es hablar. Miguel cerró los ojos. Vio la mano destrozada, vio la manta. Vio a Tomás metido en un coche como si fuera un paquete. No quiero ser el mantel, susurró Miguel. Quiero ser la piedra. Julián puso una mano en su hombro, pesada como una bendición triste. Entonces prepárate, porque cuando decides ser piedra, te pisan, hasta que se cansan, y ellos tardan en cansarse. Miguel abrió los ojos, ya no había ilusión, había decisión, y esa decisión era el punto más peligroso al que puede llegar un hombre en un sistema que se alimenta de silencio. Al día siguiente, Miguel entraría en la oficina limpia, con la pluma en la mano, y el estómago lleno de hierro, y en alguna parte, Tomás estaría esperando en un lugar sin reloj, sin sirena, sin clac, esperando ver si su amigo era puente, o compuerta, o algo peor, una pieza defectuosa capaz de romper una máquina. La reunión por el accidente fue a primera hora, cuando el cuerpo todavía no había terminado de aceptar que estaba vivo. Los jefes eligieron ese momento a propósito. Con sueño eres más dócil, con hambre firmas más rápido, con miedo tragas mejor. Miguel entró en la sala, y lo primero que vio fue una mesa larga, demasiado pulida para estar cerca del polvo. Sobre la mesa, papeles apilados, una pluma y un vaso de agua que nadie iba a tocar, como si el agua fuera un lujo que no encajaba con la escena. El jefe de sección habló sin levantar la voz, pero con esa seguridad de quien cree que la verdad se fabrica. Ha sido un accidente lamentable. La empresa cumple con las normas. El operario hizo una pausa breve, teatral, actuó con imprudencia. Miguel sintió como algo le subía desde el estómago, caliente, corrosivo. Imprudencia, la palabra perfecta para convertir una mano triturada en un fallo personal, como si la máquina tuviera alma y el obrero fuese el culpable de no rezarle bien. El hombre de la libreta estaba en un rincón, apoyado en la pared, mirando como si el espectáculo fuera para él. Miguel, dijo el jefe de sección, como enlace, necesitamos tu firma para cerrar el informe. Es un trámite, un trámite. Miguel miró la pluma, vio en su imaginación la tinta como sangre, pensó en el chaval que gritó mientras la cámara giraba, pensó en Tomás metido en un coche, pensó en el cuaderno de la enfermería, silicosis, pensó en su madre bajando el volumen de la radio, alargó la mano, agarró la pluma, sintió el peso ligero, ridículo, y entonces ocurrió lo que Julián le había anunciado.
El momento en que tu silla decide si te convierte en alguien o te traga. Miguel dejó la pluma sobre el papel, la movió 1 centímetro, no firmó. No puedo, dijo. El jefe de sección frunció el ceño, como si Miguel hubiera estropeado un mecanismo. ¿Cómo que no puedes? Miguel tragó saliva, notó que el silencio era una prensa invisible, apretaba sin ruido. El informe no es correcto, dijo Miguel. El suelo estaba sucio, la protección de la prensa estaba floja, el ritmo era alto, y el equipo no era el adecuado. El jefe soltó una risa seca. ¿Ahora eres ingeniero? Miguel sintió cómo le temblaban las manos, pero el temblor, por primera vez, no era solo miedo, era rabia contenida. Soy el que ve las manos vendadas, respondió, y el que ve el polvo en los pulmones. Si firmo esto, firmo una mentira. El hombre de la libreta se despegó de la pared y se acercó despacio, como un depredador elegante. Miguel, dijo con suavidad, no confundas valentía con suicidio. Miguel lo miró. No confunda orden con verdad. El jefe de sección golpeó la mesa con los dedos, impaciente. Estás cometiendo un error. Miguel respiró hondo. Sintió la presencia de Julián como una sombra sólida detrás de la espalda. Aunque Julián no estuviera allí. Propongo otra cosa, dijo Miguel. Se hace una revisión de seguridad, por escrito. Se registran incidencias. Se cambian protecciones. Se ajustan ritmos. Y entonces firmo un informe real. El jefe de sección se quedó mirándolo como si Miguel hubiera hablado en otro idioma. El hombre de la libreta sonrió, pero su sonrisa tenía filo. ¡Qué curioso! Un enlace que quiere dejar pruebas. Miguel sostuvo la mirada. Allí estaba el verdadero duelo, el papel, la tinta, el archivo. La cosa que parece inocente y sin embargo mata o salva. Yo no quiero pruebas, dijo Miguel. Quiero que no haya otro accidente delante de otra cámara. El jefe de sección se tensó. La palabra cámara era dinamita. Nadie quería recordar el ojo de metal captando la manta. El hombre de la libreta inclinó la cabeza, evaluando. ¿Te crees listo? Miguel sintió el sudor frío, pero siguió. Si se repite algo así, no hace falta que lo filmen. Basta con que lo cuente alguien. Y la gente, cuando ve sangre, escucha. Silencio. El jefe de sección miró al hombre de la libreta. Un gesto mínimo, una jerarquía invisible. El hombre de la libreta tomó la decisión sin decirlo. Firmarás, dijo. O te quedarás sin silla. Miguel sintió el golpe en el pecho, y, aún así, algo dentro de él se negó a agacharse. Entonces me quedaré sin silla, respondió. Fue una frase simple. Pero en esa época, una frase simple podía ser una granada. El hombre de la libreta lo miró con una calma repugnante. Muy bien. Veremos cuánto te dura la dignidad cuando te falte el jornal. Miguel salió de la sala con las piernas flojas. El pasillo parecía más largo. El ruido de la fábrica lo recibió como una bofetada. Pero en medio del ruido, Miguel oyó algo nuevo. El latido de su propia decisión. Esa mañana, al llegar a su puesto, notó que todos lo miraban. No por curiosidad, por cálculo. Porque si un hombre se atreve a decir no, eso reordena el mapa de los demás. Julián apareció a su lado sin que Miguel lo viera venir. ¿No firmaste?, preguntó sin emoción. Miguel negó con la cabeza. Julián soltó una exhalación, casi imperceptible. Bien, ahora viene el precio. No hizo falta esperar mucho. A media mañana, el encargado se acercó con cara de piedra. Miguel, ¿te llaman? Miguel caminó otra vez hacia la zona limpia. Esta vez el aire le pareció más frío, como si el edificio supiera lo que iba a ocurrir. En la oficina, el hombre de la libreta estaba solo. No sonreía. Siéntate. Miguel se sentó. El hombre abrió una carpeta y sacó un papel. Tras tu negativa a colaborar con un informe oficial, la empresa considera que has perdido la confianza necesaria para ejercer como enlace. Miguel sintió un pinchazo de alivio mezclado con terror. Era lo esperado, y aún así dolía. ¿Me despiden?, preguntó. El hombre levantó la vista. No, eso sería ruidoso. Hizo una pausa. Te reubicamos. Miguel frunció el ceño. ¿Dónde? El hombre sonrió por fin. Una sonrisa lenta, sucia. Sección de hornos. Miguel sintió que se le secaba la boca. Hornos. El lugar del calor que te roba el aire, donde el cuerpo se convierte en un instrumento de resistencia y nada más. Era un castigo perfecto, legal, silencioso, lento. Te mantiene en el trabajo, mientras te empujan hacia la enfermedad. Eso no es reubicación, dijo Miguel. Eso es condena. El hombre se encogió de hombros. La estabilidad tiene muchas formas. Tú elegiste una difícil. Miguel apretó los puños. ¿Y Tomás?,
preguntó de golpe. El hombre de la libreta lo miró como quien escucha una palabra que no debería existir en esa sala. ¿Tomás? Repitió fingiendo ignorancia. Miguel sostuvo la mirada. Mi compañero, se lo llevaron. El hombre sonrió, casi divertido. No sé de qué hablas, pero te daré un consejo. Deja de buscar problemas ajenos. Ocúpate del calor, te irá mejor. Miguel salió de la oficina con un zumbido en la cabeza. Te mantengo, te reubico, te protejo. El lenguaje siempre olía igual. Perfume encima de basura. En la sección de hornos el aire era otro planeta. El calor te abrazaba con violencia. El sudor salía antes de que el cuerpo lo pidiera. Las cejas se llenaban de sal. Los hombres allí parecían más viejos de lo que eran, como si cada turno les sumara años. El primer día, Miguel vio cómo un veterano bebía agua con manos temblorosas y cómo un encargado le decía: «No te pares, ya beberás luego». Miguel sintió el asco subirle. «Ya beberás luego», como si el cuerpo fuera una máquina con botón de pausa, pero en medio de ese infierno ocurrió algo inesperado. Miguel descubrió que la sección de hornos tenía una cosa que el resto no tenía. Allí nadie fingía. Allí el régimen de sonrisas no funcionaba. El calor te quitaba la máscara. Los hombres lo miraron con una mezcla de respeto y lástima. «Tú eres el que no firmó», murmuró uno. Miguel asintió. El hombre le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido al lugar donde vienen a enfriar los orgullos». Miguel sonrió, pero su sonrisa era amarga. «No vengo a enfriarme», dijo. «Vengo a aguantar». El veterano lo miró con ojos cansados. «Eso también es enfriarse, chaval. Solo que tardas más». Los días siguientes fueron un martillo. Miguel salía del turno con la garganta como papel de lija. Por la noche tosía. No sangre todavía, pero tos seca, insistente, como si el cuerpo quisiera expulsar el aire, y aún así algo dentro de él seguía empujando. «Tomás». Miguel empezó a moverse con cautela. Preguntaba sin preguntar. Dejó caer frases como quien deja caer migas para ver quién las recoge. En la cantina se sentó con un hombre que parecía saber demasiado y hablar demasiado poco. «Busco a un compañero», dijo Miguel sin mirar directo. El hombre sopló la sopa, indiferente. «Aquí todos buscan a alguien. Algunos encuentran una carta, otros encuentran una silla vacía». Miguel tragó saliva. «Se llama Tomás». El hombre alzó una ceja. «Nombre común». «Tenía un hermano», añadió Miguel. «Y lo apretaban por eso». El hombre dejó la cuchara. «Ah», dijo, y ese «ah» era un mapa entero. «Ese Tomás». Miguel sintió el corazón acelerar. «¿Dónde está?» El hombre miró alrededor, no por paranoia, por costumbre. «No lo preguntes aquí». Hizo una pausa. «Si de verdad quieres ayudarlo, no vayas como amigo. Ve como enlace». Miguel sintió una risa sin alegría. «Ya no soy enlace». El hombre lo miró, serio. «En papel, quizá. Pero tú aprendiste el idioma, y el idioma abre puertas». Miguel esperó. «Hay un sitio», continuó el hombre, «donde la fábrica y la seguridad se dan la mano. Un despacho fuera de aquí. Allí se archivan incidencias. Si aparece su nombre en algún papel, estará allí». Miguel sintió el chispazo de esperanza, asco y esperanza mezclados. La receta de esa vida. «¿Cómo llego?» El hombre le escribió una dirección en un trozo de papel grasiento, como si le estuviera dando un veneno. «Y una cosa más», añadió. «Cuando vayas, no pidas Tomás. Pide traslado por necesidades de producción». Suena absurdo, pero a ellos les encanta esa frase. Les hace sentir que todo es orden. Miguel asintió. Esa noche, Miguel caminó por la ciudad como si llevara dinamita en el bolsillo. Llegó a un edificio gris, con portero y una bandera en la entrada. Subió escaleras. Cada escalón era una posibilidad de caer. En el despacho, un funcionario con cara de sueño lo atendió detrás de una ventanilla. Todo olía a papel viejo y a café malo. La burocracia tenía el mismo sabor en todos los lugares. Te adormece, te confunde, te vuelve pequeño. Miguel habló con voz tranquila. «Necesito información sobre un traslado por necesidades de producción. Un operario de la fábrica. Hubo un incidente». El funcionario lo miró con apatía entrenada. «Nombre». Miguel tragó. «Tomás». Iba a decir el apellido, pero recordó el consejo. «No nombres, no monedas». «No lo tengo», mintió Miguel con una calma que le sorprendió. «Solo tengo el número de sección». El funcionario suspiró, fastidiado, y empezó a revisar carpetas. Miguel escuchaba el roce de papeles como si fueran cuchillas. Por un segundo creyó que no encontraría nada.
Pero entonces el funcionario se detuvo. «Aquí hay uno», dijo, y bajó la voz sin saber por qué. «Retención preventiva, no es traslado». Miguel sintió que el mundo se le apagaba y se le encendía al mismo tiempo. «¿Dónde?», preguntó. El funcionario lo miró, incómodo. «Eso no se dice». Miguel apretó los dientes. «Entonces dígame qué sí se dice». El funcionario dudó. Luego se inclinó un poco, como quien confiesa un secreto por aburrimiento, no por bondad. «Hay una vía, familia directa, petición formal. Y...» hizo un gesto con la mano. «Alguien con peso». Miguel salió con una verdad incompleta, que era lo máximo que se podía sacar de aquel lugar. Tomás existía en un papel, eso ya era algo, porque lo peor no era que te encerraran, era que te borraran. Ahora Miguel necesitaba peso, y en la fábrica el peso solo venía de una cosa: el miedo a que la historia se hiciera ruido. Entonces Miguel recordó el accidente filmado, y se le ocurrió un plan asqueroso, pero posible. Usar la vergüenza del sistema como palanca. Volvió a la fábrica y pidió una entrevista con el jefe de sección, no como enlace, sino como obrero preocupado por la seguridad. Le dijeron que no, insistió. Volvió a insistir, llenó papeles, se plantó en la puerta como una sombra que no se mueve. Al tercer intento lo dejaron pasar, no por respeto, sino por cansancio. El jefe de sección lo recibió con desprecio. «¿Qué quieres ahora? ¿Otra cruzada?» Miguel respiró hondo y habló con una calma tensa. «Quiero que se revise la sección de prensas y que se documente el accidente como corresponde. Y quiero», hizo una pausa, «que se resuelva un asunto de disciplina que está creando tensión». El jefe alzó una ceja. «¿Disciplina?». Miguel se inclinó, bajando la voz. «El chico al que se llevaron». «Tomás, la gente pregunta. Y cuando la gente pregunta, se generan rumores. Y cuando hay rumores, hay miradas. Y ya sabemos lo que pasó con la cámara». El jefe de sección se tensó. Miguel vio que había tocado el nervio. «¿Qué insinúas?», preguntó el jefe. Miguel no sonrió. «Insinúo que la estabilidad que ustedes venden se mantiene con tranquilidad, y la tranquilidad se compra con decisiones inteligentes, no con desapariciones». El jefe apretó los labios. Miró hacia la puerta, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «No sé de qué hablas». Miguel asintió. «Claro, yo tampoco. Pero la gente habla igual. Y si un día alguien habla demasiado, el noticiario del otro día puede convertirse en un recuerdo incómodo». El jefe lo miró con odio. «¿Te crees importante?». Miguel se encogió de hombros, sin arrogancia. «No soy importante, soy común, y lo común, cuando se enfada, hace temblar el suelo». El jefe respiró hondo. Hubo un instante en que Miguel creyó que lo iban a echar a patadas, pero el jefe finalmente habló. «¿Qué quieres?». Miguel sintió una victoria sucia, y a la vez un asco enorme por tener que negociar, como si Tomás fuera una pieza. «Quiero que Tomás vuelva a trabajar, en otra sección si hace falta, y quiero la revisión de seguridad, por escrito». El jefe se levantó de golpe. «Eso no está en tus manos». Miguel sostuvo la mirada. «Entonces póngalo en manos de alguien a quien sí le importe la tranquilidad». El jefe se quedó quieto, respirando por la nariz. Luego, con voz baja, dijo: «Te estás metiendo en cosas grandes». Miguel contestó, igual de bajo: «Ustedes se metieron en mi vida cuando me ofrecieron una silla». Silencio. El jefe se acercó a la ventana, miró las chimeneas. «No prometo nada», dijo al fin, «pero haré una llamada». Miguel salió con las piernas temblando. No sabía si había ganado o firmado su propia condena, pero por primera vez sintió que la fábrica, esa máquina gigantesca, había tenido que reconocer que él existía. Esa noche, en la pensión, Julián lo miró largo rato. «Te estás volviendo peligroso», dijo. Miguel soltó una risa cansada. «Yo solo quiero que la gente no desaparezca». Julián bajó la voz. «En este país querer eso ya es peligroso». Miguel lo miró. «¿Y tú? ¿Qué quieres?». Julián tardó en responder. «Quiero que mi hijo no tenga que aprender a callar como yo». Miguel sintió un nudo en el pecho. Esa era la estabilidad más verdadera. No el sueldo, sino el deseo de que los que vienen detrás respiren distinto. Pasaron 11 días. 11 días en los que Miguel trabajó en los hornos como si el calor quisiera borrarlo. 11 días en los que cada golpe en la puerta de la pensión le parecía el último. 11 días en los que el silencio era un animal que dormía junto a él. Y entonces, una tarde, al salir del turno, vio a Tomás. Estaba en la puerta de la fábrica, con ropa arrugada, la cara más delgada, y los ojos eran lo peor. No eran ojos vivos.
Eran ojos que habían visto algo que no se cuenta. Tomás miró a Miguel, y Miguel sintió, al mismo tiempo, satisfacción brutal. Está aquí, interés doloroso, ¿qué le han hecho? Y un asco que le subió como bilis, porque el precio estaba escrito en esa mirada. Miguel dio un paso. Tomás levantó una mano, pidiendo que no se acercara demasiado, como si el contacto fuera peligro. Volví, dijo, y su voz era un hilo. Pero no preguntes. Miguel tragó. ¿Estás bien? Tomás soltó una risa sin alegría. Estoy empleado. Esa frase le cortó a Miguel la respiración. Empleado como sinónimo de vivo, empleado como jaula con salario. Miguel bajó la voz. Lo intenté. Tomás lo miró, y por primera vez desde que desapareció, su cara mostró algo parecido a gratitud. Pero la gratitud estaba rota. Lo sé, susurró. Me lo dijeron. Que alguien estaba molestando. Miguel apretó los puños. ¿Te hicieron firmar algo? Tomás no contestó. Ese silencio era respuesta. Me mandan a otra sección, dijo Tomás. Y me dijeron, que me porte bien, que piense en mi hermano. Miguel sintió una punzada. ¿Tu hermano? Tomás miró al suelo. Mejoró. La palabra salió como un vómito. Lo cambiaron de sitio, eso dijeron. Yo no sé si creerlo. Miguel sintió el asco más fuerte de todo el relato. El asco de la incertidumbre, de la manipulación que no se puede comprobar. Tomás levantó la vista. «¿Miguel?» susurró. «No juegues más. Ellos ganan siempre. Tú al menos estás trabajando. Aguanta. Eso es lo que quieren oír, ¿no? Que aguantemos». Miguel sintió una rabia triste. «¿Y tú? ¿Vas a aguantar?» Tomás lo miró, y en su mirada había un destello de la vieja energía, pero encerrado detrás de barrotes. «No sé», dijo. «Pero hoy quiero una cosa normal. Un café, sentarme, hablar de nada». Miguel asintió. Fueron a un bar pequeño, se sentaron, bebieron café, y hablaron de cosas inútiles. Del frío, del precio del pan, de un partido que alguien había escuchado por radio, y esa normalidad fue, extrañamente, lo más desgarrador, porque ahí estaba el corazón de la época. Un país entero aprendiendo a valorar lo simple como si fuera un tesoro. Un café, una silla, un trabajo estable, la estabilidad convertida en valor supremo, porque alrededor todo era inseguridad, hambre, miedo, represión, silencio. Miguel miró a Tomás y entendió el mecanismo completo. El sistema no solo te quitaba, también te daba lo suficiente para que lo defendieras. Te daba un sueldo puntual, una rutina, una identidad, y a cambio te pedía lo más caro, la voz. Pero Miguel también entendió otra cosa, más incómoda. Que esa estabilidad, aunque fuera una jaula, había salvado a mucha gente de morir de golpe. La fábrica era infierno, sí, pero también era refugio contra el vacío. Para miles, trabajo fijo era la diferencia entre un plato y nada, entre un techo y la calle, entre quedarse en el pueblo sin futuro, o comprar, algún día, esos zapatos del escaparate. Ese era el veneno. Lo que te salva también te ata. Semanas después, llegaron cambios pequeños, no proclamados, no celebrados, cambios que no salían en noticiarios, protecciones nuevas en 2 prensas, un protocolo de limpieza del suelo, un descanso de 5 minutos extra en hornos cuando el calor subía demasiado. Nadie dijo gracias oficialmente. Nadie dijo, Miguel lo logró. Solo pasó. Como pasan las cosas importantes en lugares donde la verdad debe fingir que no existe. Miguel seguía en hornos, seguía tosiendo por las noches, pero ahora, cuando miraba a sus compañeros, veía algo distinto. Una chispa, no de revolución, de dignidad mínima, de al menos esto. Tomás, en su nueva sección, trabajaba en silencio, había perdido la ligereza, pero no del todo. Un día, al cruzarse con Miguel, le susurró, ¿sabes lo peor? Miguel negó. Tomás miró alrededor, que empiezo a entender a Julián. Miguel sintió un nudo. ¿Qué quieres decir? Tomás respiró hondo, que a veces uno no sueña con libertad, sueña con que no lo despierten de madrugada. Miguel asintió. Eso era España en esa época, resumida en una frase simple y terrible, y aún así, Miguel no podía quedarse ahí, no podía aceptar que el mayor sueño fuera dormir sin golpes en la puerta. Una noche, en la pensión, Julián le mostró una carta, era de su hijo, que estaba aprendiendo a leer, letras torcidas, esfuerzo puro. Julián la sostuvo como si fuera oro. ¿Ves? Dijo. Esto es lo único que importa. Miguel miró las letras, sintió una emoción rara, luminosa.
de esas que te dan energía sin ser alegría infantil, era la energía de lo real. Un niño escribiendo en un país donde escribir podía ser peligroso. ¿Qué pone?, preguntó Miguel. Julián sonrió apenas. Pone que en la escuela le dijeron que el trabajo es un honor y la disciplina una virtud. Miguel sintió el golpe. ¿Y tú qué le dices? Julián miró el papel, largo rato. Le digo que sí. Luego levantó la vista. Y le digo que no. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo se dice eso? Julián soltó una risa suave, cansada. Con el ejemplo, chaval, le digo sí. Trabaja, cuida lo tuyo, sé constante, porque eso le dará de comer. Y le digo no. No te creas todo. No entregues tu nombre por un sello. No confundas estabilidad con justicia. Miguel sintió un calor distinto al de los hornos. Un calor en el pecho. ¿Crees que algún día cambiará?, preguntó. Julián no respondió rápido. Esa era una pregunta peligrosa, incluso dentro de una habitación. Todo cambia, dijo al fin. Pero no siempre cambia como tú quieres. A veces cambia, porque ya no puede sostenerse igual. Miguel asintió. La fábrica, el régimen, el miedo, todo parecía enorme, eterno. Pero el metal también se fatiga. El hierro también se agrieta. Miguel se levantó, fue a su cama, sacó su carné de trabajo, lo miró como lo miró el primer día. Un talismán. Pero ahora, además, era un recordatorio. Se acordó del silbato rugiendo, del cubo de agua gris, del guiso con la sombra dura, del dedo perdido, de la manta, del polvo dorado en la luz como belleza venenosa, de la cámara captando un segundo de verdad, de Tomás en un coche, de Tomás volviendo con ojos distintos, de Julián confesando un nombre entregado, y entendió el arco completo. En esa época, la fábrica era el corazón del valor estabilidad, un corazón que latía fuerte, sí, y que mantenía con vida a miles, pero que también bombeaba miedo por las venas del país. Miguel se imaginó volviendo al pueblo con zapatos nuevos, se imaginó a su madre mirándolo con orgullo, se imaginó por un segundo el placer limpio de haber cumplido. Trabajo estable, casa, rutina, futuro, y luego se imaginó la otra escena. Un obrero joven, dentro de 20 años, tosiendo en la cama con polvo en los pulmones, diciendo, al menos tuve trabajo, y la frase le supo a triunfo y a derrota al mismo tiempo. Ese fue el último twist, el más íntimo. La estabilidad no era un final feliz, era un campo de batalla invisible donde la gente luchaba por lo mínimo con una disciplina que parecía virtud. Y muchas veces era supervivencia. Miguel apagó la luz. A la mañana siguiente, el silbato volvería a rugir, la sirena seguiría mandando, los hornos seguirían quemando, la cantina seguiría oliendo a grasa y resignación. Pero Miguel ya no entraba igual, entraba sabiendo que cada turno era también una elección. Callar por pan, o usar el pan para ganar un poco de voz. Entraba sabiendo que la estabilidad podía ser un refugio, sí, pero que no debía convertirse en una religión. Entraba sabiendo que un sello puede marcarte y que una firma puede matar. Y mientras caminaba entre hombres con manos negras y ojos cansados, Miguel pensó algo que no se decía en voz alta, pero que lo mantenía de pie. Puede que no pueda cambiar el país hoy, pero puedo impedir que el silencio lo cambie todo. Y eso, en aquella España, era una forma de energía, una energía áspera, peligrosa, pero viva,